Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de la gran victoria del Inter por 1-0. En realidad el partido ha estado recontra aburrido. El partido ha estado para dormirse, de no ser porque teníamos miedo de que el Inter sufra un empate por parte del Hellas que en realidad no hizo absolutamente nada. Vamos a hacer un análisis del partido, pero antes de eso vamos a entrar un poco en contexto, cuál era la situación del Inter. Seguramente ustedes saben que el Inter no ganaba hace 5 partidos. Hace 5 partidos que el Inter no ganaba. Le había ganado el Bayern, pero el último, o sea, pasó por el global, pero contra el Bayern empató. Empató contra el Bayern, perdió contra el Bologna, perdió contra la Roma, perdió contra el Milan y empató en la última fecha por Champions, empató contra el Barcelona, ¿no? En las semifinales de ida en Montjuic. Entonces el Inter en Liga venía muy golpeado, 3 derrotas seguidas. Y yo quería ver cómo el equipo iba a reaccionar. Tenía mis miedos, tenía temor. No tanto por el Gelas, no tanto porque el Gelas me dice miedo, sino porque durante la temporada el Inter no ha rotado mucho y nunca ha salido, creo. Creo que al inicio, creo que antes de la segunda vuelta de la liga, en la fase ida, digamos, de la liga, el Inter sí rotó bastante. Luego dejó de hacerlo. Pero un equipo así como el de hoy no se veía hace tiempo. Y tenía temor de que el equipo no funcionara, tenía temor de que algunos hoy día sintieran demasiada presión y que no den la talla. Me daba miedo que Zielinski, por ejemplo, como viene recién de lesión, se ha recuperado de lesión, que hoy día, no sé, ponte que juegue 10 minutos y que se lesione y que tenga que entrar Mkhitaryan. Tenía miedo que, no sé, que algún lateral se lesione y que tengamos que tirar de algún titular. Arriba solamente estaba Correa Arnautovic. Y ese era mi miedo el día de hoy. Y hoy día tenía que ganar primero porque no tiene que perderle pisada al Napoli, que está arriba por 3 puntos. Objetivamente, yo creo que a todos los hinchas nos gusta soñar. Queremos creer que tenemos oportunidad hasta el final. Pero yo creo que el Napoli tiene la liga entre sus manos. Es complicado lo que se viene. Objetivamente es difícil. Ya lo otro es nuestro sueño, ¿no? El deseo y demás, pero está complicado. Hoy día el Napoli le ganó al Lecce por 1-0 con gol de... Fue de raspador y de tiro libre, un tiro libre que no era, pero bueno, le ganó el Napoli y de ahí el Napoli, a ver, el Napoli, yo no sé si el Napoli, y por eso el Inter tiene que seguir jugando, no tiene que mirar, el Inter tiene que no mirar al Napoli, el Inter tiene que ganar, 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 ganar. El Napoli, 2 partidos seguidos que está marcando solamente un gol y que está defendiendo el resultado. Eso Conte lo hacía cuando estaba en el Inter, le funcionó, ganamos el Scudetto número 19, pero el Napoli está sufriendo. Hoy día el Lecce realmente lo tuvo atrás. Pero no porque el Lecce tenía la fortaleza ofensiva de empujarlo hacia atrás, sino porque el Napoli le dejó al Lecce hacer eso. No sé si el Napoli jugando así, no sé si va a ganar todos los partidos, ¿eh? Es algo que no me gusta de Conte. Eso no me gustaba ya cuando estaba en el Inter, y ahora que lo miren en el Napoli haciendo lo mismo, está jugándose un campeonato y los mismos comentaristas de ESPN lo decían, no está jugándose un campeonato y Conte se rehusó a atacar. Creo que hubo un momento del partido como para diagramar un poco, graficar un poco cómo se estaba jugando. El Lecce creo que tenía 6 corners o 7 corners y el Napoli solo tenía 2. Entonces, ojo, ojo ahí. El Inter ya cometió demasiados errores, no debe cometer más errores en la liga. Tiene que enfocarse no tiene que mirar a Napoli, tiene que ganar los partidos que le quedan. Entonces, veremos, veremos, veremos ya. Ahora, entrando en el partido, seguramente han visto que hasta el Inter le hizo un pequeño video a Slani, perdón la huella de fondo, porque le dieron el MVP, la liga le dio el MVP a Slani por el gol de penal. El gol, yo tuve miedo, no tanto, o sea, pueden creer que no tenía miedo de que Slani sea, o sea, no pensé en si Slani es un buen o mal pateador de penales, porque creo que es la primera vez que lo veo patear un penal. Lo que venía en mi cabeza era que si Slani lo fallaba, yo decía, ya, bueno, el Inter a lo mejor por otro lado puede marcar un gol, pero si Slani lo fallaba se iba a venir muy abajo, porque la gente le iba a empezar a pifiar. Ya creo que ha existido pifias, muchas críticas como aquel partido en la Supercopa que se perdió contra Milan, algunas desmedidas creo yo para un futbolista que ha jugado muy poco. Entonces yo decía, no sé, muchachos, métela, aunque sea horrible el penal, pero métela para que te salves un poco, porque ha habido demasiadas críticas sobre ti. Lo pateó excelente, lo pateó muy bien. El arquero pontipó por un lado y la pelota para el otro, una pelota rasante, la pegó bastante bien. Y de ahí en adelante, el Inter jugó bien los siguientes 15 minutos y de ahí fue el partido aburrido. De ahí poco el Verona, ¿eh? Al Verona, poco, 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 poco el Verona. El partido en general en el segundo tiempo ha sido aburridísimo, ha sido como para dormirse. Ha sido como para dormirse el partido. Y nada, los cambios, no me gustaron los cambios, absolutamente no me gustaron los cambios, no sé por qué tuvieron que sacar a Zielinski. Yo entiendo que a lo mejor Inzaghi, como Zielinski ha estado lesionado mucho tiempo, no quiere arriesgar una lesión y metió a Mkhitaryan, pero arriesgar a titulares como estos dos señores o a Chervi. ¿Había necesidad de meter a Chervi en este partido? No sé.
No sé, entiendo que Inzaghi, por ahí leí algún comentario, ¿no? Que decía que Inzaghi, bueno, que Farris quería asegurar el resultado y por eso metió titulares, a ver si marcaban otro gol, pero yo creo que el Inter no quería marcar otro gol, mejor dicho, el Inter no quería acelerar y por eso no intentaba marcar otro gol. Pero no me pareció necesario meter, imagínate que se lesiona a Cherby, bueno, tenemos a De Vrij, que es casi lo mismo que Cherby. Yo creo que son. De Vrij va a seguir la siguiente temporada lo mismo con Cherby porque se lo merecen. Pero ponte ya que se lesione Mkhitaryan. ¿Te imaginas a Fratesi contra el Barça? O que se lesione Carlos Augusto, o que se lesione Di Marco y que Carlos sea el único titular para ese partido. No sé. Complicado, complicado. No me gustaron los cambios. Si yo hubiera metido un juvenil en el partido de hoy, porque en realidad Gelas no tenía herramientas para atacar. Muy poco del Gelas, muy poco. Recién en el último 10 minutos, el Gelas intentó algo, pero el partido estuvieron desaparecidos. El mejor, sin duda, para mí, por más que el MVP se lo haya dado a Aslani, ha sido creo que Zalewski, Correa, Carlos Augusto. Ahí han estado para mí los mejores del Inter, junto a Slani también. ¿Por qué Correa? Porque Correa se asocia más. Ese tándem que armaban, ese trío que armaban entre Zalewski, Zielinski y Correa, ahí que hacían paredes y demás, se estaban jugando bien. Hoy día el Inter se veía más fresco. Se veía más fresco, con muchas más energías, obviamente, porque era un equipo que casi nunca juega. Y esto es algo, y concuerdo con lo que decían los comentaristas de ESPN, que yo también lo mencioné en mi cuenta de Twitter. El Inter debió haber, o Inzaghi debió haber intentado muchas más rotaciones durante la temporada, porque, como dije, hubo un momento en que lo intentó, vio que no funcionaba y dejó de hacerlo. Había partidos sencillos contra el Empoli, contra el Venecia, que había muchos titulares en el campo y casi nunca veías que en otros partidos también así sencillos entraban suplentes. Siempre Turán, Lautaro, no sé, Ponte Arnautovic entraba en los últimos 10, o sea, y obviamente, a ver, entrando en eso, ¿no? En qué jugadores que juegan y no. Hay jugadores que. Los jugadores necesitan continuidad, eso es obvio, es una obviedad. Hay jugadores, pero Inzaghi no confía en ellos. O sea, hay jugadores que, a ver, Inzaghi no confía en ellos y hay jugadores que yo creo que no dan la talla para este Inter o que no son funcionales a este Inter. Pero finalmente son las herramientas que tienes como entrenador. Y para un Inter que ha llegado a abril, y estamos en mayo, ¿no? Pero ha llegado hasta abril luchando por Copa, por Serie A, por Champions, había que como que distribuir las energías del equipo. Y ustedes han visto que en estos últimos meses, en los últimos partidos contra el Boloña, el Inter caminaba, contra la Roma fue tristísimo, el primer tiempo contra el Barcelona también el Inter caminaba porque no había más combustible. Y es normal que cuando después metes a un suplente que no que juega, por ejemplo, ¿hace cuánto que no juegas Lani? El Lani casi no juega, o sea, hoy día ha jugado un partido porque la necesidad obligaba a meter a meter suplentes, pero de ahí cuando tú los necesitas en otro partido y los haces entrar, evidentemente no van a rendir, no van a rendir, ya sea porque no dan la talla o porque no tienen rodaje. Taremi empezó bien en la temporada, empezó bien en Champions, ayudando y demás, y luego por el que no jugaba, empezó a perder, yo creo, continuidad, empezó a perder estado de forma, confianza y demás. Y por eso hoy día cuando entra, por ejemplo, hoy día vemos que es uno menos, de verdad. Vemos que es uno menos. Ahora, hay jugadores que no dan la talla, como Fratesi, por ejemplo, que yo creo que eso no tiene que ver con que juegue o no juegue, sino que simplemente no se adapta, no es funcional al Inter. Y aparte, bueno, otra crítica que siempre la hago, ¿no? Pero esto en general es para todos los equipos de Italia, es el que en Italia no se usan juveniles, ¿eh? Por ejemplo, al menos esta temporada. Esta temporada seguro ustedes saben que existe la Youth League, que es un torneo, mira, vamos a ver aquí, Youth League. La Youth League es un torneo para juveniles, ¿no? De 19 años. El Inter salió primero en la Youth League, sin perder, no perdió ningún solo partido, ganó los 6, 19 años. O sea, en serio, aquí no hay ningún juvenil que pueda ser útil en el primer equipo. O sea, no hay ningún juvenil que puede jugar más de 10 minutos un partido. O sea, porque Inzaghi y en general en Italia los equipos grandes no usan a sus juveniles. Los usan solamente como moneda de cambio. O sea, los venden. Y esa es una crítica que yo le tengo a Inzaghi. Le tengo a Inzaghi. En general para todo el fútbol italiano, pero principalmente Inzaghi porque Inzaghi es el técnico del Inter, ¿no? Jugadores como Topalovic, jugadores como Koki, Berenbrus, que siempre se habla que son buenos y uno ve videos y que son buenos y que están ahí primeros también en la primavera y demás, pero pero nunca llegan al primer equipo. Y es una crítica que yo le tengo al equipo. Porque en Italia no vas a ver, por ejemplo, a Yamal, no vas a ver a un Fermín, no vas a ver a un Valdé que sube el primer equipo porque los técnicos no le dan oportunidades a los juveniles. Eso es lo que yo creo que falta mejorar en el calcio italiano. Lo digo en varios videos, pero ya. Independientemente de eso, el equipo hoy día funcionó excelente. No fue tampoco nada espectacular. El Gelas ha sido un entrenamiento en el partido del día de hoy. Y lo único que me mantuvo despierto y lo que creo que mantuvo despierto a todos los espectadores era de que teníamos miedo de que el Gelas nos empate en alguna jugada. Pero de ahí ha sido un buen partido. Ha sido un buen partido de algunos jugadores que algunos
jugaron bien, como por ejemplo Zalewski, de verdad yo creo que es compra obligatoria. No es caro y creo que en los pocos partidos que ha estado en Inter ha dado la talla, hace lo que nadie hace, que es regatear. Regatear, ¿eh? El Inter hasta hace poco era uno de los equipos que menos regate tenía en toda la Serie A. Creo que estaba último, yo imagino que debe seguir último o en los últimos lugares de equipos que regatea, aunque intenta regates. Y Zalewski lo intenta, Zalewski le sale bien, ¿eh? Amaga para afuera, es ambidiestro, yo creo que mejor le va jugando en el lado de Di Marco. Tampoco es que ha tenido muchos partidos para dar una evaluación precisa, pero es 6 7 millones creo que cuesta su pase, ¿no? Porque está prestado de la Roma. Y eso, ¿no? Y eso no ha sido un partido de Fratesi que empezó bien. Yo hoy día puse una encuesta, ¿no? ¿Cuántas pelotas va a tocar Fratesi? Yo dije 6, 10 o 20. Y puse 6 porque contra Roma solo tocó 6 balones en 70, 80 minutos de partido. Hoy día tocó, creo que 20 y pico, 28 pases precisos. Bueno, intentó 28, le salieron bien 23. Eh, Empezó bien y luego se cayó, y lo mismo con Arnautovic. Empezó bien y luego se cayó. Como que se notaba que otra vez se cayó anímicamente. En la expresión física se le entiende y su cara, él es muy, muy expresivo, se le nota cuando está mal. Se le nota. Y precisamente ahí, de estos dos jugadores, son las posiciones donde Lidia va a tener que renovarse la siguiente temporada, va a tener que tener fichajes nuevos. Creo que hasta se habla que Taremi no va a seguir. El mercado que viene, muchachos, el mercado de final de temporada va a ser, creo, el más importante para el Inter en los últimos años, porque hay lugares donde sí o sí va a tener que invertir, que va a tener, van a necesitar que traer recambio, ya se sabe de la delantera, en el medio campo también, porque Fratesi no va a seguir. Yo no sé si va a seguir Aslani, se dice que lo va a prestar. Lo mismo para Mkhitaryan, 36 años, es un excelente jugador, pero necesita, o sea, el Inter no debe cometer el error que cometió en el 2010, que ganó el triplete, todos estaban contentos, felices, alegres, y después se siguió con un equipo grande en edad y no se renovó y el equipo pasó lo que pasó, ¿no? Independientemente de los problemas económicos y demás y de directivos, el equipo no se renovó en edad y le costó mucho, mucho. El Inter no tiene que quedarse con la base que tiene, a jugadores que necesitan recambio, jugadores que necesitan, suplentes que necesitan empezar a dar el paso adelante y aprender de jugadores más experimentados. Entonces, eso. Hoy día, por ejemplo, me esperé mucho más de Suslov. Me esperé mucho más de Suslov. Es un jugador que me gusta, lo he visto algunos partidos y me gusta. Es un jugador hábil, me recuerda un poco a Mkhitaryan. Hoy día, bueno, hoy día no podía hacer nada, ¿no? Porque su equipo literalmente jugó a defenderse y a fallar todo. Quiero hablar un poco de Carlos Augusto ya para cerrar el tema de análisis del partido. Carlos me parece que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, en los últimos meses. Yo creo que ya es, para mí ahora debería jugar en lugar de Di Marco, porque creo que está mucho mejor que Di Marco. Di Marco desde que regresó de la lesión no lo veo bien, no lo veo bien. Di Marco es un buen jugador cuando el Inter va a atacar. Si el Inter va a jugar a defenderse como lo hizo, por ejemplo, contra el Barça en el primer tiempo, no. Di Marco no tiene la marca o la o la fortaleza física para jugar un partido así y sufre mucho en la marca. Contra Olise, cuando jugó contra el Inter Bayern Múnich, lo sufrió en el primer tiempo y ahí contra el Barcelona también, muchísimo, muchísimo. Yo creo que debería arrancar Carlos, pero si hoy día arrancó Carlos Augusto titular, yo imagino que van a repetir que Di Marco va a jugar también contra el Barcelona en la vuelta en el Giuseppe Meazza. Entonces, veremos, pues, ¿no? Veremos cómo el Inter afronta ese partido. Hoy día el Barcelona también jugó contra Valladolid, le ganó 2-1, un gol de Fermín y un gol de Rafinha. El Barcelona había empezado perdiendo con un gol en los primeros 4 o 5 minutos del partido. Tuvieron que entrar titulares, o sea, entró Rafinha, entró Yamal. Y bueno, ven que tanto el Barcelona como el Inter hoy día tuvieron que rotar mucho porque el partido más importante es este martes, el partido quizá más importante de toda la temporada para un club. Vamos a hacer un tier list. Vamos a hacer un tier list y vamos a cerrar esto. Ya. A Cherby no tenía que jugar, no tenía que entrar, no tenía que entrar. Bueno, un partido de juego que los últimos 10 minutos, 5 minutos, lo de Carlos yo creo que es de aplaudir, porque es la seguridad que transmite y la confianza que se está teniendo para inclusive salir jugando él solo, saltar la marca y salir desde atrás. Arnautovic no ha tenido un buen partido, Bastoni hoy día no jugó, gracias a Dios, Chala tampoco, Correa tuvo un buen partido, tuvo un muy buen partido, Aslani también tuvo un buen partido. Bisek también tuvo un buen partido. Darmian juega bien siempre. Darmian falla muy pocas veces. Dafri no jugó, tampoco jugó Topalovic. No, cuál es, no me acuerdo el nombre ahorita de él. Este es Koki, este no me acuerdo cómo se llama. Este es Berenbruch, no me acuerdo. Inzaghi, bueno, Inzaghi le ponemos B, ¿no? De Frey es otro jugador que siempre juega bien. Y ya saben ustedes, Di Marco entró también B. Es que si yo pongo acá a Fratesi, entonces Aslani debería estar acá, ¿no?
Miren, Fratesi aquí. Mkhitaryan no tiene que jugar hoy día tampoco. No sé por qué arriesgó tanto el Inter. Lástima de lo de Lautaro, lástima de lo de Pavard, Taremi, otro jugador que cuando entra a las. Es que también entró y el Inter no hacía nada, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo ahí, Zalewski, yo lo pongo acá arriba. El señor Joseph Martínez. La importancia de tener un arquero que de seguridad también es sumamente importante, ¿no? Porque a veces uno habla de Carlos Augusto, habla del que regatea como Zalewski, habla de Correa, y habla de esos jugadores de campo, pero te olvidas del portero, ¿no? La seguridad que da Martínez bajo los palos. Y bueno, Zelensky tuvo un buen partido, ¿no? Estoy siendo muy malo, quizá poniendo aquí a Fratesi y a Taremi, estoy siendo muy exigente. Es que si lo pongo aquí, por ejemplo, a Taremi, si lo pongo aquí a Fratesi, entonces a Aslani lo tendré que poner arriba, ¿no? Ya sabes qué, lo vamos a poner así y Aslani acá, ¿ya? Igual Fratesi se queda ahí. Ya, bueno, ustedes seguro tendrán una opinión distinta. A lo mejor me dicen, no, Camilo, Fratesi es super god, hay que ponerlo aquí arriba, ¿no? Categoría Dios, no. Tendrán una opinión distinta ustedes. Se me cuidan. Nadie más se enteró, ¿no? No. Ahora solo queda esperar el partido del martes contra el Barça. Ojalá que el Inter nos dé una alegría y que se meta a final de Champions League. Se me cuidan. Bye bye. De Champions League.